1:00 PM, 24 minutos. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata se reúnen con la jefatura divisional de Codelco. Hoy hay asamblea conjunta esta tarde y este sábado 22 será la votación de la última oferta en urna. Paro del Colegio de Profesores seguirá por cuarta semana consecutiva. Los docentes están indignados con los dichos de la ministra Cubillos al insistir que es una movilización política. El ministro Mañalich anunció profunda reforma a la CONPIN. El secretario de Estado está a esta hora en el Congreso, además por la polémica de las listas de espera para pacientes con VIH-Sida. Familiares de los denominados presos políticos mapuche exigen pasar el Huaytripantu o el Año Nuevo indígena con ellos en la cárcel. Solsticio de invierno fue a las 11:54 de este viernes en el hemisferio sur. Hoy concluye la visita de la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet a Venezuela. Estuvo con Juan Guaidó en la Asamblea Nacional y finalizará la visita con diálogo con Nicolás Maduro. Y otra vez, el palo. Penal errado por Francisca Lara dejó a Chile sin opción de seguir en el Mundial de Francia femenino, pese al triunfo ante Tailandia. En Brasil, en tanto, esta tarde, Chile sale a ganar a Ecuador tras el empate de Uruguay con Japón. Rueda espera contar con Arturo Vidal desde el primer minuto. 1:00 PM, 26 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569 56029 721 y nuestra página web ftc.cl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a esta edición de FTC Noticias. Este viernes 21 de junio ya comenzamos hace exactamente pasadito una hora y más. El invierno comenzó definitivamente ya el invierno como estación del año, de la mitad de nuestro 2019, y eso se realiza y se mide además por la astrofísica, así que fue a las 11:54. El Huaytripantu, dicen desde el mundo mapuche, también las otras denominaciones desde las 9 pueblos originarios, recordemos, a el Año Nuevo Indígena. Todo este fin de semana estaremos con informaciones. El Norte Grande también tiene sus propias festividades y su homenaje a la naturaleza y este cambio de ciclo, como se le denomina a este solsticio de invierno. Iniciamos la transmisión con Santiago con nubosidad parcial, cielos nublados por la mañana, eso sí, en la región metropolitana, 16 de máxima solamente. Así están las condiciones en Santiago, y ahí estaremos también entregando la proyección meteorológica para el fin de semana a nuestros asociados, también a todos nuestra audiencia y nuestra compañía que hemos tenido, y valoramos y agradecemos a ustedes también cada uno de los agradecimientos que nos hacen llegar y las felicitaciones por esta labor digital que hacemos desde el Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre. Estamos con nuestras aplicaciones, además, junto a nuestra columna vertebral www.ftc.cl/tv.html. Esa es la dirección exacta de nuestro link de televisión, pero Radio FTC también, como siempre, ha estado como link de radio en la misma página www.ftc.cl, y nuestras aplicaciones radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC, y también Mundo Sindical en su marcha blanca para los sindicatos de teniente en estas jornadas. También nuestra comunicación por las redes sociales, más 569-560-29721, más 569-560-29721, nuestro WhatsApp, y la manera de llegar también a nosotros y estar conectados con tu texto, tu audio, tu denuncia, tu planteamiento, lo que nos quieras comentar a nuestro WhatsApp de la Federación de Trabajadores del Cobre, también cada uno de los integrantes de los sindicatos base de la Federación. Y las redes sociales, FT Cobre en YouTube,
Federación del Cobre para Instagram y las nuevas generaciones @fed_trap_cobre para Twitter y Federación de Trabajadores del Cobre para Facebook. Así comenzamos entonces la revisión de las informaciones, este noticiero que hacemos para nuestra audiencia digital a través del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. 1:00 p.m, 29 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Bueno, se ha desarrollado también una línea de apertura al diálogo en la situación de la negociación colectiva arreglada en Chuquicamata y se ha conocido de reuniones con la dirigencia sindical de los sindicatos 1, 2 y 3 con la jefatura divisional y ahí poder avanzar en una posibilidad de acuerdo sobre la base también de esta última oferta de Codelco, que recordemos se señala y se plantea como una oferta de 14.1 millones para cada trabajador, pero una serie también de correlaciones y bonificaciones que hay en esa propuesta. No es solamente esa bonificación propiamente tal, pero es parte de la negociación colectiva arreglada que se está desarrollando y esto se desarrolló además con el gerente general Mauricio Barraza de la división y el vicepresidente de Operaciones Norte de Codelco. Así las cosas es que además los sindicatos han considerado de inmediato y han resuelto informar a las bases de qué trató esta conversación, en vista de que por ley debe la negociación colectiva llevarse a urna y a votación este día sábado, producto de que ya Codelco materializó propiamente tal y ante la Dirección del Trabajo la denominada última oferta, que es lo que hablábamos inicialmente. Bueno, eso se va a desarrollar mañana en el sindicato número 2, ahí en la calle Granaderos, en Calama, al 40251, y eso va a tener un horario de 9 a 7 de la tarde para la votación de toda la asamblea conjunta de los tres sindicatos y para saber si se apoya definitivamente persona por persona, voto por voto, la última oferta o se apoya la dirigencia sindical y la estrategia que se ha definido por la asamblea conjunta. Pero hoy además en el Hotel MDS en Calama va a haber una reunión que tiene que ver con la información, como les digo, de esta oferta y estas conversaciones. Así se ha destinado y se ha planteado entonces a partir de las 5 de esta tarde hasta las 5:15 como segundo llamado, la convocatoria que están haciendo los sindicatos de el 1, 2 y 3 de Codelco, de la división Chuquicamata para esta conversación, este diálogo y en definitiva la resolución de una estrategia en vista de esta nuevas conversaciones, este nuevo aire que ha tenido la negociación colectiva. Como les digo entonces, la citación en carácter de urgente a la Asamblea General de Socios y Socias es a las 5 de la tarde de este viernes 21 de junio hasta las 5:15 la segunda citación en la avenida Balmaceda 2634 a un costado del casino MDS para validar. También hay estacionamiento gratuito en la recepción y todo esto tiene que, como único punto a tratar, la suerte y el avance de la negociación colectiva. Veremos cómo ocurre aquello, mientras que ya se ha hablado de una semana que va a repercutir en la economía. Sí, claro, porque habla de un impacto que superaría los 17,5 millones de dólares en vista de el IMASEC que tiene que resultar de junio, de cómo se va a confeccionar también el crecimiento y la tasa de desarrollo y la evolución de la economía para el mes de junio que debe entregar el Banco Central en las próximas jornadas. Así las cosas es que ya esta evaluación de pérdidas hace entender esta situación en Codelco de una manera bien significativa. También en otras divisiones vamos con información de Codelco Andina. Se ha informado casa a casa de la gestión ambiental y comunitaria en el camino internacional. Los vecinos han conocido las mediciones de calidad del aire y del agua de los ríos Blanco y Aconcagua que ha realizado la Universidad de Concepción. Recordemos como proyecto de desarrollo para el cumplimiento con las comunidades de parte de Codelco, algo que hablábamos ayer con Patricia Herrera, recordaron ustedes, la presidenta de uno de los sindicatos de Andina, respecto de lo que quizás no está haciendo Anglo American, que sí los sindicatos van a exigir que se haga en Codelco y especialmente la división andina, esta comunicación con las comunidades que son las que viven en definitiva del uso de estas vertientes naturales, los ríos Blanco y Aconcagua, que nacen de la Gran Cordillera y obviamente todo el impacto que puede suscitar la explotación de la minería en medio de un glaciar del macizo andino ahí en plena zona central de nuestro país. La actividad se suma a mesas de trabajo que han funcionado de forma permanente con representantes de las organizaciones sociales del sector, también autoridades locales. Mientras tanto que Codelco, se lo hablábamos también de parte de la mina
el teniente ha tenido obviamente un recuerdo, una rememoranza de lo que fue la tragedia del humo, aquello que sucedió a principios del siglo pasado y que en definitiva llevó a la muerte de más de 300 obreros producto de las situaciones y las malas condiciones que en ese minuto operaba la mina subterránea, por entonces conocida como Sewell, recordemos, concesión extranjera, que fue parte de también esa misma tragedia e incidió abiertamente en la discusión, que demoró, pero se dio, de la chilenización primero del cobre y luego la nacionalización, que vamos a estar prontamente el 11 de julio a cumplir un nuevo año de ese hito que en definitiva ha generado todos los recursos públicos de parte de la minería y del cobre y del esfuerzo de los trabajadores del cobre para Chile, y en definitiva el rol y este interés público que tiene la Federación de Trabajadores del Cobre de trabajar por los grandes temas nacionales, por los grandes temas sociales, producto de esta lógica, esta evolución de cómo la historia, a partir de una tragedia como fue la tragedia del humo ahí en también las profundidades cordilleranas, pero de la región de O'Higgins, se dio a partir de aquello. Y además, el gobierno ha presentado un proyecto ante la Cámara de Diputados por una nueva propuesta de modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque se ha retirado la iniciativa que estaba en trámite en la Comisión de Medio Ambiente y eso va a estar, en definitiva, a analizarse para las próximas jornadas. Asimismo, se ha analizado y se ha despachado desde la sala de la Cámara de Diputados la iniciativa respecto de, con informe de la Comisión Mixta, de flexibilización de instrumentos financieros para la utilización de las empresas mineras en la normativa de cierre de faenas. Así entonces se hace exigible la autorización previa del Servicio Nacional de Geología y Minería San-Nagemín para renovar, sustituir o reemplazar instrumentos financieros mantenidos en custodia. Todo esto es para que no se arranquen en definitiva los dueños de pertenencias mineras y de explotación minera cuando hay tragedias y hay situaciones de emergencia como lo ocurrido en Tocopilla. Hay que recordarlo, lo que ocurrió el 2010 en la mina San José. Parte de la información minera, la información sindical que entregamos en este día viernes, que también es parte de nuestro resumen de prensa que como siempre elaboramos para todos nuestros directores, dirigentes y también trabajadores de la Federación de Trabajadores del Cobre. 1:36 p.m. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Nos centramos en la movilización de los profesores porque hay una cuarta semana, en definitiva, un cuarto periodo, podríamos decir así, de movilizaciones, en definitiva, paralización indefinida de los docentes con sus 12 puntos, asegurando que además el gobierno no ha cumplido las expectativas ni tampoco la intención de dialogar. Y además, hoy el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, ha señalado que las palabras de la tarde de ayer de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que por un lado dijo que esta era una movilización absolutamente política, que ya habían conversaciones y por lo tanto se debía destrabar el conflicto y el paro. Eso era su visión de cómo se habían llevado las conversaciones hasta el viernes pasado, recordemos, con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, y calificó sencillamente el paro como una acción política, una oposición política desde el profesorado y una manipulación y utilización política, se podría entender de esas palabras, de los docentes en vista de oponerse o hacer esta mella a la gestión del gobierno, frente a la ciudadanía, frente a la sociedad. Bueno, esas palabras, según el docente y profesor y presidente del Magisterio, Mario Aguilar, sencillamente fueron la benzina de la rabia, de la molestia, de la insatisfacción de los profesores, señalando además que van a mantenerse hasta que se planteen claramente cada uno de los puntos y haya mayores acercamientos donde hay absolutamente distancias. Por ejemplo, la bonificación para la mención de educación diferencial, que el gobierno asegura sería un costo al 2026 de 30.000 millones de pesos. Bueno, en vista de todo eso, hoy el profesorado ha salido a ratificar su cuarta semana de paralización indefinida. Escuchamos las palabras del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. La ministra ha sido muy dura en su estilo autoritario que le conocemos, ha provocado mucho malestar en el profesorado. Yo creo que con sus dichos de anoche ella ha generado una motivación extra a seguir paralizados, por lo tanto nosotros anunciamos que la cuarta semana de paralización se inicia el próximo lunes y continuamos en paro nacional indefinido. Y emplazamos al presidente de la República a que dé instrucciones a su ministra, a la funcionaria subalterna de él, que haga las gestiones necesarias y se reúna con nosotros para buscar solución a este conflicto. Palabras entonces del presidente del Colegio de Profesores, anunciando en definitiva que se mantiene la movilización, se mantiene la paralización y que además hay un llamado explícito al primer mandatario
primer mandatario, que el día domingo comienza una gira por Israel, Palestina y Japón. Así que, en definitiva, va a ser o la ministra o el subsecretario el que busque o intente destrabar este conflicto. Sencillamente lo va a tener y va a seguir culpando al profesorado al respecto. Veremos cómo se va desarrollando aquello. Pero hoy, nuevamente, si ayer escuchábamos a la ministra Marcela Cubillos con una locución sobre las condiciones que las cuales ya estaban absolutamente para ella allanadas para dialogar y para tener acuerdos, porque seguía la movilización, hoy repitió en el mismo sentido su postura y volvió a calificar la movilización de los docentes como un paro político. De solución conjunta. Se llega a una fórmula de solución conjunta que se hace cargo de cada una de las peticiones del Colegio de Profesores con respuestas muy concretas. Por lo tanto, hoy día están todas las condiciones para que termine este paro docente, para que vuelvan a clase, porque ya nos parece que cuando se trabaja una fórmula conjunta de solución, se da respuesta al petitorio, es más bien un paro político y que por lo tanto tienen, o paro por razones políticas, y por lo tanto ellos tienen todas hoy día las condiciones para poder volver a clase. Bueno, palabras entonces de la ministra Cubillos, en definitiva los antagonistas de este conflicto y cómo se está desarrollando, pero además con una incidencia que la oposición, o por lo menos ya parlamentarios desde el Partido Socialista, han hablado de evaluar, estudiar una acusación constitucional. Y hay que recordar que en los últimos 2 gobiernos, que en definitiva han sido los gobiernos de los mismos mandatarios que hemos tenido desde el año 2006, el primer gobierno de Michelle Bachelet y el primer gobierno de Sebastián Piñera, los únicos ministros acusados constitucionalmente fueron los de Educación. Yanna Proboste en una primera instancia en el primer mandato de Bachelet y Harold Beyer en el mandato de Piñera, el primero. Se estaría repitiendo, podríamos decir, la situación en definitiva, y en su minuto también se habló cuando era Nicolás Seizaguirre y se estaban hablando de las reformas y la implementación en el Congreso de los proyectos de ley al respecto también de esa situación. No se dio en definitiva, pero el tema de la acusación constitucional vinculada a la educación ha estado como parte del ejercicio político y de la práctica política en definitiva en los últimos tiempos. Veremos qué pasa con aquello, esperemos que no sigan siendo los alumnos, las estudiantes los afectados. Aún hay que recordar toda la semana de violencia que se vivía alrededor del Instituto Nacional, impracticable en definitiva poder hacer pedagogía de manera sana en una comunidad tan recargada y más encima con ese tipo de interacciones y dinámicas. Hay que hacer una intervención desde distintos planos, ojalá muy integral, donde por ejemplo se valora la coordinación y hasta ahora la presencia de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, pero hay muchos temas al debe que quedan ahí dando vueltas justo cuando además se toman decisiones como tomarse las vacaciones de invierno, producto de que es la única manera, cerrar el colegio para poder eliminar la violencia y además la represión que concita esa violencia de lado a lado, en definitiva, en el liceo emblemático, el primero del país, de la República, y por lo tanto para muchos debería ser el ejemplo, como siempre, o se planteó en su minuto, fue el Instituto Nacional. Parte de toda una semana bien compleja en materia de educación, sumado además la movilización de las parvularias, recordemos, y los funcionarios de la Junji, de Integra y de BTF, también el día martes, en el cuadro general en la materia de educación, que ha sido también parte del debate, preocupados por los trabajadores porque son ellos los que dejan a sus hijos, principalmente en escuelas públicas, también los trabajadores de la educación con todas sus reivindicaciones y sus planteamientos en nuestro país. 1 de la tarde, 43 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, vamos a hacer referencia a algunas de las noticias que están marcando la jornada, mientras el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha llegado a la Comisión de Salud respectiva de la Cámara de Diputados para hablar de otra polémica que en su minuto también tuvo su primera gestión, los listados de pacientes con VIH-Sida que no pudieron ser atendidos o que hubo irregularidades en la confección de esas nóminas. Bueno, en vista de eso y antes de esa presencia, a eso de las 10:30 de la mañana, día 26 en realidad, en su cuenta en la red social Twitter, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció acciones para terminar con la crisis en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la COMPIN, que en este caso es la COMPIN Metropolitana. Recordemos que
Ha tenido múltiples denuncias de usuarios por largas esperas, en meses además, por el pago de licencias médicas, pero además la manera en que son recibidos, la manera en que son atendidos, la manera en que son derivados ha generado causas y insatisfacción real. Y una persona la semana pasada tomó la decisión hasta de autoinferirse heridas para manifestar su molestia. Bueno, en vista de eso, el secretario de Estado ha asegurado que el gobierno se va a involucrar para que este organismo que cumple la función vital para los trabajadores que presentan enfermedad o dolencia comience a tener indicadores de satisfacción de sus usuarios. La situación del CONPIN metropolitano no da para más. Hemos iniciado una profunda intervención desde el nivel central para terminar con esta crisis, ha dicho Mañalich. Recordemos que, según las autoridades, el problema de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez se arrastra por más de 20 años. El tema es quién le pone el cascabel al gato, o en definitiva nadie se le preocupaba por los enfermos, porque claro, los enfermos al tener su propia dolencia tampoco tienen el tiempo ni la capacidad de manifestarse, de protestar, de hacer alguna cosa que signifique, salvo ya lo insólito, lo evidente, lo vergonzoso de personas que casi con, diríamos uno en la figura, con el tumor en la mano, tienen que llegar a pedir el pago de su licencia médica. Bueno, en junio recordemos que un hombre además se activó un extintor en la oficina central del CONPIN por su molestia y otro se hizo estos cortes que hablábamos y además se ha escuchado el anuncio o la señalización de artefactos explosivos alrededor de la oficina que está ahí en Moneda, entre calle Bandera y el Paseo Ahumada. Bueno, hay que ver qué pasa con aquello, mientras Mañalich ha tenido que también bajar, podríamos decir, el moño en las últimas horas, producto de sus maneras de expresarse y cómo plantearse en vista de la situación de la ley de cáncer, de su tramitación y de las propuestas de su financiamiento vía o de una manera muy similar a la ley Ricarte Soto, respecto de enfermedades extrañas o enfermedades de alto costo, en definitiva, pero que además tienen una incidencia muy grave en la vida y en el entorno económico y familiar del grupo que está junto al paciente. Bueno, en vista de eso, Mañalich, recordemos, había calificado de ignorantes a los senadores y tuvo que retraerse y decir que fue un error de principiante y en definitiva para tratar de destrabar las discusiones que va a tener que tener por varios días en el Congreso, porque muchos se habían llamado que era una falta de respeto y la propia impulsora de la idea, como la senadora Carolina Goech, ya había dicho que era el ignorante era Mañalich y allí habíamos empezado en un espiral más o menos, pero en definitiva tuvo que salir de esa situación y por lo mismo ahora sale con esta innovación o este anuncio de la reformulación del CONPIN, otro de los anhelos para el chileno común, dicen algunos, el chileno de ahí, de la calle, el que tiene que hacer la fila, el que tiene que pedir cada vez número, el que tiene que agotarse con toda la burocracia y hasta demostrar que es hijo de, y muchas veces siente que no hay ningún respaldo del Estado a ese respecto. Bueno, veremos qué pasa con esa situación y la gestión del ministro de Salud. Y en otras informaciones, hasta ahora recordemos lo que les hablábamos hace ya casi... Claro, estamos a punto de que sean ya las 2 horas de transcurrido el invierno. ¿Por qué? Porque el solsticio de invierno, según la astrofísica, estaba regulado o pronosticado para las 11 horas con 54 minutos de este viernes 21 de junio. Eso es la astrofísica, la ciencia, evidentemente todo el respaldo, más en un país que se va a volcar el día 2 de julio al eclipse, a la observación astronómica, y ojalá tengamos muchos más niños y niñas que quieran estudiar física y astronomía y en definitiva las ciencias matemáticas y las ciencias físicas tan fascinantes, pero también tan complejas y dificultosas. Bueno, en vista de eso, también la otra cara de este solsticio de invierno tiene que ver con la denominada celebración o planteamiento del Año Nuevo Indígena, Huitripantu, como se le ha denominado en la cultura mapuche, y también tiene otra serie de denominaciones en el mundo indígena nortino, en el mundo indígena de la zona centro, también en Rapa Nui, y qué decirlo en la zona austral. Pero el más conocido, el más relevante, o el que se le hace más, en definitiva, también por el número de población que significa, es el del mundo mapuche, el Huitripantu, que comienza entonces de esta jornada del 21, se hace con una rogativa que aguanta toda la noche, podríamos decir, y esta última noche más larga que vamos a tener, en definitiva, es el inicio de un nuevo ciclo. Esa es la explicación que se hace desde el mundo mapuche. Bueno, además en las informaciones ya se ha corroborado por Gendarmería en la ciudad de Temuco que se ha autorizado a que los denominados presos políticos mapuche celebren con sus familias este Huitripantu en el penal de la capital regional de la Araucanía. La institución permitió el ingreso de 8 familiares por detenido para participar de las ceremonias que se van a realizar en el lugar. Así, en el módulo del recinto carcelario, desde este 21 de junio se va a desarrollar también junto con
lo que va a suceder en las próximas horas en hogares estudiantiles mapuche de la Universidad de la Frontera, la Universidad Católica de Temuco y evidentemente en todas las localidades que comienza su ciclo. Se empieza una reunión, según lo que nos ha corroborado gente especialista, como el historiador, por ejemplo, Martín Correa. Los relatos orales señalan que hay un agrupamiento, se espera con calma el cambio o el inicio de este proceso donde vivimos la última noche más larga y comienzan los días empezar a tener más luz, y luego de esto se hacen las rogativas y durante ya el día también se termina con otro homenaje en vista de este inicio del nuevo ciclo, que es la aplicación del mundo indígena del Huetripantu para esta zona de nuestra geografía, en este caso todo el territorio. Por la zona norte hay también celebraciones que ya han comenzado en Arica, en Iquique a su vez, y se ha señalado por parte de esas comunidades una serie de actividades. Vamos a buscar alguna de ellas para poder comentarlas de esta manera. Aquí está. Bueno, en materia regional, como les decía yo, claro, aquí está. En Alto Hospicio empieza el Huilcacuti, el Huilcacuti, donde hay una actividad central en el cerro Huantayaja, como bienvenida y rogativa al Tata Huilca, ceremonia donde se esperan que lleguen miles de personas de Alto Hospicio y de todo el norte grande y el altiplano como integrantes de los pueblos originarios. Así entonces comienza esta reunión en el norte del país. También información de lo que empieza a ocurrir también en la zona de Arica y Parinacota se nos ha planteado, y bueno, y lo digo yo, lo que vive el mundo mapuche, que por población y por incidencia y todo lo que hemos vivido en nuestro desarrollo, y la manera también donde se ha exigido del mundo a los trabajadores el respeto por los pueblos originarios, también se hace el más relevante, el Huetripantu. Pero, en definitiva, los 9 pueblos originarios de nuestro territorio nacional están en Año Nuevo indígena y, por lo tanto, su inicio del proceso y todas sus ceremonias y toda su religiosidad, en definitiva, es respetada, es valorada y también debemos entenderla y participarla e interactuar e informarnos de la mejor manera con ellos. En este caso, una información de buen término, de diálogo entre los que están con alguna situación judicial pendiente o cumpliéndola en el penal de Temuco, y este ingreso de 8 familiares por detenido para la celebración del Huetripantu en la cárcel de la capital regional de la Araucanía. 1 de la tarde, 51 minutos. Hablamos de economía en FTC Noticias. Sí, vamos a hablar de economía como siempre, porque se esperaba que el tema de la Reserva Federal de los Estados Unidos tuviera alguna incidencia en el precio de el cobre, pero en la jornada que ya cerró, tuvo una leve caída este viernes frente a lo que se denomina el repunte del dólar. En definitiva, cómo le ha resultado esta política ofensiva de avasallamiento de Donald Trump en vista de la lógica comercial con China y especialmente con Rusia y la Unión Europea. Bueno, tras operar a 3 jornadas consecutivas al alza, el precio del cobre se transó este viernes con una pequeña baja en la Bolsa de Metales de Londres. Según ha informado la Comisión Chilena del Cobre, la materia prima o commodity registró un retroceso de 0,35%, transándose en $2.69.4 la libra grado A. De esta manera, la principal exportación nacional alcanzó una cotización promedio mensual de 2.64, mientras que la media anual llegó a 2.79, bajamos del rango de los 2.80, representando una variación de menos 10.89 respecto al 2018. Tras operar 2 días a la baja, el lunes y viernes, y 3 al alza, martes, miércoles y jueves, el metal rojo cierra una positiva semana, eso sí, con un 2.35 al alza, en un avance. La caída de hoy, eso sí, se explica desde China y Estados Unidos por las conversaciones para lograr un acuerdo comercial. Nuevamente aparece el fantasma de un eventual acuerdo. Y esto afectó no solo al cobre, sino que impulsó además el precio del dólar, que ha crecido hasta en $1 en la cotización nacional, aunque todavía no se veía tan reflejado en las carteleras, en las pancartas de las casas de cambio. Estaba a 6.90 para comprar dólares y a 6.93 para comprarlos y 6.90 para venderlos. ¿Ah? En una incidencia que está marcando la situación económica.
Bueno, y hace algunos instantes la presidenta Michelle Bachelet, o expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, ha terminado su conversación con el denominado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional que la recibió en ese recinto, que se disputa además ese lugar con el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, el segundo líder del chavismo, o el madurismo, como se le ha denominado al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Bueno, Bachelet ha estado desde ya, recordemos, 2 jornadas, llegó por la tarde del miércoles, ayer jueves, recibiendo y conversando con generales del ejército y de otras ramas de las Fuerzas Armadas y también con organizaciones sociales y la denuncia de los denominados familiares de los presos políticos. Bueno, Juan Guaidó ha dicho que Bachelet ha manifestado su intención de exigir la liberación de esos presos políticos cuando se trate por temas de opinión política o de postura y no situaciones delictuales o criminales como se ha enfatizado desde el gobierno de Maduro. Y estas fueron las palabras de Guaidó al finalizar también su conversación con Bachelet, que ahora se apresta a una serie de reuniones más también, y luego la conversación con el presidente Nicolás Maduro, y de ahí ya su viaje a Ginebra, en definitiva, para terminar esta visita de 3 días a Venezuela. Palabras de Juan Guaidó. Para nosotros, lo importante de la visita de la alta comisionada de derechos humanos no solamente es visibilizar la crisis, porque ya creo que, de nuevo, el diagnóstico de lo que pasa en Venezuela es muy claro. Para nosotros lo importante es, de nuevo, aproximar soluciones a la catástrofe humanitaria en puerta que vive Venezuela. Así que, de cara a la estructuración de la agenda, por supuesto que nos habría gustado que estuviera un poco más en campo, sin duda alguna. Para nosotros es bastante nutritivo cada vez que giramos, cada vez que acompañamos, cada vez que solucionamos, cada vez que podemos aportar un grano de arena. También lo quería seguir, entiendo, por lo corto de la agenda, pues la dinámica que se presentó, pero por supuesto nos habría gustado un poco más de, digamos, visita de campo, que para eso se queda la oficina en Venezuela. Claro, ahí Guaidó plantea de que Bachelet pudiera haber ingresado, por ejemplo, a las cárceles y si eso se hubiese desarrollado así. El presidente encargado y el principal líder de la oposición en este minuto asegura que el gobierno de Maduro ha liberado a personas, ha señalado, ha hecho gestiones para ponerse una suerte de piel de oveja cuando es en definitiva lobo. Bueno, palabras que quedan en esta situación. Volvemos a decir por qué es importante, porque, por ejemplo, el norte del país, los mismos funcionarios de aduanas, de la Policía de Investigaciones, del gobierno regional de Arica y Parinacota están viviendo esta crisis in situ, con más de 1.000 personas, 1.000 venezolanos que con sus familias, pero no solamente con su núcleo más central, sino que además con generaciones de sus familias, sus abuelos, sus padres, a veces sus hijos y nietos, han llegado hasta la frontera de El Paso Chacayuta, por las restricciones y la serie de medidas que ha tomado migratoriamente Perú, exigiendo también hacer validar la consideración del gobierno chileno con la diáspora venezolana. Por eso la crisis venezolana ha estado en nuestra parte. Y es cosa también de andar del centro de Santiago y en algunas capitales regionales donde se han insertado los venezolanos, principalmente profesionales, muchos de ellos con amplias aspiraciones y con muchas ganas de seguir trabajando y aportando desde la migración, en este caso a nuestro país. Más de 290.000, evidentemente ya estamos en esa cifra. Por eso la importancia también le hemos dado el lugar destacado en nuestras informaciones a la visita de Bachelet a Venezuela. 1:00 p.m, 57 minutos. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Nos quedamos con ese gusto de que otra vez un palo dejó a Chile sin mundial. Lo habíamos vivido con Pinilla el 2014 en Brasil y ahora lo vivimos con Lara. Y ese penal que no logra concretar en Francia, en Rennes, frente a las tailandesas. Era el 3-0, venía la fiesta, Chile podía con eso quedarse para octavos de final, no importaba qué partido viniera después, era el hito, era la manera, era la lucha que evidentemente todas las seleccionadas evidenciaron con su frustración, con su llanto, con su tristeza. María José Urrutia, la delantera que convirtió uno de los goles, terminó siendo valorada como la mejor jugadora del partido. Se ha valorado mucho el encomio, el esfuerzo, las ganas de Chile en este Mundial de Francia 2019, pero claro, la historia quedó hasta ahí, producto de este penal y que no haber podido concretar las múltiples ocasiones que tuvieron las chilenas frente a las tailandesas. Pero nos quedamos con este gusto de la primera vez. Y las palabras, por ejemplo, de Fernanda Pinilla, que si bien se subió como invitada de piedra, dicen algunos, como invitada extra de último minuto a la delegación, sí ha colocado frasecitas que tienen que ver propio con su calidad personal y también su cualidad de ser licenciada en física en la Universidad de Chile. Ella ha dicho: esto nunca fue por fútbol o nunca ha sido solo fútbol. Ojo con aquello. La igualdad de género es un tema pertinente y muy elocuente que está ya
marcando también nuestra sociedad, y solamente ha sido un ejercicio esta selección chilena femenina de hablar de sueldos, de hablar de capacidades, de hablar de oportunidades, de hablar también de disposiciones y de hablar de un cambio cultural, que es lo más importante en vista de la participación de Chile en este Mundial de Francia 2019, que lamentablemente nos vamos con un triunfo histórico, el primero ante Tailandia. Fuimos derrotados por líderes mundiales como Estados Unidos y Suecia, pero no poder clasificar producto de una situación, otra vez, muy conocida, el palo ahí. Más encima, también el palo de arriba, ¿eh? Así que muchos decían, hablaban de que se había repetido en 5 años la situación. Bueno, parte de las incidencias. Y por la tarde ya están todos pensando en irse ya del trabajo o terminar muy rápido la jornada, evidentemente, porque a las 7 de la tarde se viene en Brasil el partido entre Ecuador y Chile. Claro, la Copa América 2019 que prendió para todos los chilenos y para nuestra fanaticada, producto del triunfo 4-0 ante Japón, pero además prendió aún más cuando ayer por la tarde Japón le iba ganando siempre a Uruguay 1-0, después 1-1, 2-1 y estaban en 1-1 y vino el empate de Uruguay. Bueno, ahí muchos dijeron, no, Japón no era tan fácil como se hablaba en su momento, porque algunos habían tratado de ningunear la propia presentación de la selección chilena. Bueno, en definitiva de eso y la posibilidad con la que queda Chile, de si le gana Ecuador, queda como líder del grupo y por lo tanto en una eventual clasificación le toca un rival un poquito más débil para seguir avanzando en la Copa, es parte ya de los comentarios que hemos tenido desde la mañana, muchos chilenos evidentemente trasladándose a Salvador de Bahía, pero además la incidencia de 100 chilenos que no pudieron viajar, se metieron lamentablemente en un vuelo charter que no tenía las condiciones y el piloto de manera muy profesional, hay que decirlo, no quiso volar en esas condiciones hacia el gigante sudamericano. Se quedaron acá en nuestro país, más de 100 chilenos frustrados por no poder ver el partido in situ ahí en el Forte Nova, el Arena Forte Nova, que le están haciendo trabajos hace ya 48 horas para tratar de tener una cancha presentable para el duelo de las 7 de la tarde, hora chilena, 8 de la noche, hora brasileña, entre Ecuador y Chile. Rueda confía en tener a Arturo Vidal, confía tener la posibilidad de la misma formación del lunes pasado. Lo escuchamos en las palabras de Reinaldo Rueda en la conferencia en el día de ayer, cuando planteaba que médicamente hasta ahora todas las señales eran que Vidal podía aparecer en la nómina que vamos a conocer en los próximos instantes, porque también se vienen las transmisiones televisivas, las previas, las transmisiones radiales y todo lo demás. Y un día viernes que vamos a terminar con mucho olor asado, y ojo que hay preemergencia acá en la región metropolitana y en varias ciudades regionales, pero bueno, es así, es un día viernes de selección, a disfrutarlo y váyanse temprano también a los hogares los que puedan y desde sus lugares de trabajo los que puedan seguir alentando a la selección chilena que juega en Copa América su segundo partido ante Ecuador esta tarde a las 7 desde el Arena Fonte Nova en Salvador de Bahía. 2 de la tarde, 1 minuto. Resumen en FTC Noticias. Los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata se reúnen con la jefatura divisional de Codelco. Hay asamblea esta tarde conjunta y este sábado 22 será la votación de la última oferta en urna. El paro del Colegio de Profesores seguirá por 4ª semana consecutiva. Los docentes están indignados con los dichos de la ministra Cubillos al insistir que es una movilización política. El ministro Mañalich anunció profunda reforma a la CONPIN. El secretario de Estado además está en el Congreso por la polémica de las listas de espera de los pacientes con VIH. Familiares de los denominados presos políticos mapuches lograron que puedan pasar el Huetripantu con sus familiares en la cárcel de Temuco. Así se empieza a vivir el Año Nuevo Indígena en la zona sur, también en la zona norte, en Alto Hospicio. El solsticio de invierno fue a las 11:54 en el hemisferio sur. Hoy concluye la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a Venezuela. Estuvo con Juan Guaidó en la Asamblea Nacional y finaliza su periplo con diálogo con Nicolás Maduro esta tarde. Y otra vez el palo, el penal errado por Francisca Lara dejó a Chile sin opción de seguir en el Mundial de Francia pese al triunfo ante Tailandia este jueves. En Brasil esta tarde, en tanto, Chile sale a ganar a Ecuador tras el empate de Uruguay con Japón. Rueda espera contar con Arturo Vidal desde el primer minuto. El tiempo en FTC.
Le vamos contando cómo está la situación meteorológica para esta jornada de día viernes de selección. Como les decíamos, Arica junto con Iquique van a terminar con nubosidad parcial y cielos despejados. 17 para Arica, 19 para Iquique en Tarapacarre. Ojo con lo que se está viviendo en Alto Hospicio, esta convocatoria que sabemos que es muy masiva. 17 grados también para Antofagasta con cielos despejados. También 18 grados para Calama, cielos despejados. Copiapó con 21 de máxima, nubosidad parcial. Y ahí el saludo, como siempre, a los 3 sindicatos de Chuquicamata que están desarrollando todas las reuniones y la asamblea que parte hoy a las 5, luego segundo llamado a las 5:15, ahí en el Hotel MDS al lado del casino en Calama. Mañana la votación en urna en el sindicato número 2. También el gran saludo a la división Ramiro Tomic, la división Ministro Ales, la división Gabriela Mistral, el Abra y, como no, a los más de 220.000 mineros de toda la minería privada en el norte grande del país. Serena y Coquimbo. Antes de eso, evidentemente, el saludo a Salvador por Atacama. Serena y Coquimbo con 16 de máxima con cielos nublados. Valparaíso también tiene 16 con cielos nublados. Y el saludo ahí a la fundición, división Ventanas por Quintero y Puchuncaví en la costa, a los sindicatos de Anglo American, Chagres, Soldados, Los Bronces en la zona central y por la cordillera, evidentemente, a la división andina de Codelco con Los Andes y San Felipe también con 16 de máxima, igual que Santiago, nubosidad parcial, quedando por la noche nublado. Rancagua 17 de máxima con nubosidad parcial en O'Higgins. Y ahí el saludo, como siempre, a los trabajadores, familia minera y dirigentes de la división El Teniente en Machalí también. Talca con 14 en el Maule, nubosidad parcial. 14 también para Chillán y el Ñuble. Concepción tiene 12 con nubosidad parcial en esta jornada también en la provincia de Arauco. Temuco con 11 grados en la capital de la Araucanía con cielos nublados. La capital de los ríos es Valdivia con 10 grados y tiene cielos nublados con hasta 50 kilómetros de vientos. Puerto Montt 12 grados con hasta 50 kilómetros también con chubascos por la tarde-noche ahí en los lagos. Coyhaique también con chubascos débiles, 8 grados de temperatura, que bueno que llueva un poco en Coyhaique para eliminar la contaminación. Punta Arenas 6 grados con lluvia débil, dice, cielos cubiertos totalmente en Magallanes. Y en la Antártica menos 7 con cielos nublados, Juan Fernández 17 con cielos nublados y Rapa Nui, Isla de Pascua 21 grados con nubosidad parcial en esta jornada de 21 de junio. Iniciamos el invierno, iniciamos el Huetripantu, iniciamos todas las celebraciones del Año Nuevo Indígena. Iniciamos también un nuevo ciclo para nosotros, porque desde FTC Noticias estamos renovándonos día a día, buscando estar en terreno, estar en los lugares de las divisiones de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, también de Anglo American, todos sindicatos base que dan fuerza a esta Federación de Trabajadores del Cobre y nos ayudan a nosotros a tener esta capacidad comunicacional. Más 569-560-29721, nuestro WhatsApp, nuestras aplicaciones para que estés en compañía de nosotros en la gestión sindical con Mundo Sindical en su marcha blanca en Teniente. Radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC para que te quedes con la mejor música esta tarde, de antes y después del partido, y luego por la noche el bailable de la Radio FTC que comienza nuevamente como inicio de un nuevo proceso para solventar nuestro punta de lanza, nuestro gesto digital que comenzó hace unos 2-3 años con la Radio FTC y hoy está también con esta señal en televisión a través de la www.ftc.cl. Y nuestras redes sociales, Federación de Trabajadores del Cobre en el Facebook, Federación del Cobre en Instagram, @fed_trap_cobre en Twitter y FT Cobre, nuestro canal en YouTube. Que tengan un gran día viernes, un mejor descanso en fin de semana. Estaremos muy atentos a las informaciones desde Chuquicamata para entregar un resumen y todo lo que ocurra de aquí al lunes en una nueva edición de FTC Noticias. Muchas gracias por estar ahí. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC.